Dios les bendiga a todos, hermanos, y a todos los que van a estar viendo este video. Buenas noches, es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes y hablar un poco sobre la palabra del Señor. Quiero agradecer también al hermano Melquisedec Ruano por la oportunidad que me brinda de poder dirigirme a ustedes a través de esta plataforma, a través de este medio, y compartir un mensaje sobre la palabra del Señor. Como todos saben, o la mayoría sabe, recientemente, el mes de septiembre es el mes dedicado a la celebración de la Biblia. Es un mes donde se celebra o se reconoce, se agradece a Dios por la bendición que nos ha dado de tener la palabra escrita, la revelación escrita. De hecho, esa es una de las características de la palabra, es que es escrita. Y en el mes de septiembre nosotros, la mayoría de evangélicos, damos gracias a Dios por tener la palabra de Dios escrita. Pero también en el mes de octubre se conmemora, precisamente el 31 de octubre se conmemora el día de la Reforma Protestante. Y durante la Reforma, o quizás uno de los emblemas, uno de los lemas más emblemáticos de los reformadores fue el tema de la sola escritura. Ellos hablaban de que la Biblia y solamente la Biblia es autoridad, es la fuente de autoridad para la iglesia. Es la Biblia la que determina qué es lo que la iglesia debe de hacer y no la iglesia lo que la Biblia enseña o cómo debemos de vivir. Entonces, en ese punto, pues la reforma, Dios usó a los reformadores para traer luz a una sociedad que vivía en tinieblas, a una sociedad que prácticamente los sacerdotes y la religión católica romana, las Biblias estaban encadenadas, las Biblias eran únicamente leídas y estudiadas por las personas del clero, pero no la gente común, la gente del pueblo, la gente que... Y verdaderamente la palabra de Dios, desde que fue escrita, desde que fue revelada, fue inspirada, uno de los propósitos ha sido que esté al alcance de todos. La palabra de Dios, esa es una de las razones por las que Dios nos reveló su palabra. Y se escribió para que esté al alcance de todos, no para que sea únicamente un grupo de personas seleccionadas o especiales que son los únicos que tienen acceso a la palabra y a interpretarla. Es cierto que hay personas que tienen más conocimiento, hay eruditos que tienen un mayor conocimiento de la palabra, pero también aún aquella persona que no tiene ninguna erudición puede acercarse a las escrituras y poder aprender a través de la iluminación del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida del creyente, porque le permite poder comprender lo que la palabra enseña, ilumina nuestros ojos, ilumina la palabra de manera que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella, y luego la aplica al corazón del creyente para que vaya y la practique. En esta noche yo quisiera compartir un tema titulado Amor por la palabra de Dios. Amor por la palabra de Dios. Y quisiera citar uno de los salmos que escribe el rey David, precisamente el salmo número 19, y quiero que veamos cuál era la apreciación que David tenía sobre la palabra revelada. Quisiera que pudiéramos ver a través de estos versículos qué es lo que David, cómo David consideraba la palabra del Señor. Salmo 19, versículo 7 dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera que hagamos una oración pidiendo dirección a Dios para poder adentrarnos a un territorio que es sagrado. Cuando nosotros llegamos a meditar en la palabra del Señor y se nos permite poder hablar de ella, realmente tenemos que hacerlo con temor y temblor, porque estamos pisando tierra sagrada. La palabra de Dios es territorio sagrado. Así que vamos a pedir dirección a Dios. Padre, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos da de poderme dirigir a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos pedir tu guianza, tu dirección para todo lo que vamos a hablar. Que todo sea bajo tu dirección y para la gloria de tu nombre, ya que no hay nada que nosotros no hagamos que no sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria al Señor. Les repito el tema, amor por la palabra de Dios. Si hay algo que realmente caracterizaba a David, tal como queda expreso en estos versículos, es el amor, el profundo amor que él sentía por la palabra de Dios. Él valoraba realmente la palabra de Dios. Y bueno, hay que entender que David en su momento cuando él escribe, cuando Dios le inspira estos salmos para que él los escriba, David no contaba con toda la Biblia como la tenemos hoy nosotros. El rey David tenía únicamente acceso a los 5 libros de la ley y muy posiblemente a otros libros más, pero muy poco, muy limitado. Pero a pesar que David tenía acceso a una pequeña parte de la revelación escrita que hoy nosotros tenemos, eso no le impedía para que él se deleitara, para que él se regocijara en estudiarla, en meditarla. Eso le traía un gran gozo a David. Ahora, eso para nosotros también tiene que ser algo que nos anime, que nos aliente, porque hoy tenemos una revelación más completa. Hoy tenemos mucha más comida para podernos alimentar. La palabra, ahora tenemos nosotros un antiguo, un Nuevo Testamento, tenemos mucho material para poder estudiarlo, tenemos una bendición todavía mayor, pero lamentablemente, a pesar de esa bendición que nosotros tenemos y a pesar de esta oportunidad que tenemos, y me atrevo a decir que hay hermanos, hay cristianos que tienen más de una Biblia en su casa, tienen muchas Biblias, pero a veces no se lee, no se aprecia, no se valora el contenido que hay ahí. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios hablándonos directamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Y es así, ¿no? A veces no la apreciamos ni en nuestras casas, cuando a veces tenemos tiempo libre para poder meditar en ella, a veces lo ocupamos en otras cosas. A veces yo creo que esta sería una acusación a la iglesia de hoy, a la iglesia de nuestros días. No está leyendo la palabra de Dios lo suficiente. No está meditando en la palabra como tendría que hacerlo. A veces pues estamos más o dedicamos más tiempo a otras cosas que no están beneficiando, no están alimentando nuestras almas. Pero no solamente es en el hogar, sino que también cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en nuestros servicios de adoración, hay el momento de la palabra, el momento de la enseñanza, el momento de la predicación. Muchas veces es el momento donde la gente comienza a aburrirse, la gente comienza a darle sueño, y es porque a veces no le estamos dando el valor que le tenemos que dar a la palabra. Pero podemos aprender algo de David.
Podemos aprender ese valor, esa apreciación que él tenía por la palabra y que nosotros también debemos tener. Esa hambre, esa sed por la palabra del Señor. En primer lugar, David dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta. No hay ningún error en la palabra. David va a utilizar una serie de nombres como, por ejemplo, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Esos son sinónimos que están refiriéndose a la palabra, a la escritura revelada. Entonces, cuando veamos esos términos, hay que hacer alusión, está haciendo alusión a la Biblia, en ese momento, pues a la revelación que ellos tenían hasta ese momento. David comienza diciendo que la ley de Jehová es perfecta, no hay error, no está incompleta, no, la palabra de Dios es perfecta, perfecta. Y eso, hermanos, es algo que debería de sorprendernos, es algo que nos tiene que maravillar, porque cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros tenemos la seguridad que estamos, que es palabra de Dios, que no hay error. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro, ya sea un libro secular o digamos un libro afín a la Biblia, un libro cristiano que tenga contenido cristiano, pues casi siempre uno cuando está leyendo algo va pasando filtros a la información. Uno va leyendo algo y uno dice, esto no me gusta, no me parece que está bien, no es bíblico. Entonces, eso sucede cuando estamos leyendo un material que no es la Biblia, pero cuando nosotros llegamos a la Biblia, nosotros podemos estar tranquilos y seguros que lo que estamos leyendo es perfecto, que lo que estamos leyendo es palabra de Dios y no hay error en él. Pero también dice David que la ley de Jehová es perfecta y hace algo, tiene un resultado, que convierte el alma, que convierte el alma. Para el pensamiento judío de ese entonces, convertir el alma está hablando de un retorno, está hablando de ponerse en la dirección correcta, y es la palabra de Dios precisamente la que le da vida, la que le da vida a nuestra alma, y también es la que nos lleva por el camino correcto, por la dirección correcta. La palabra nos convierte. Y yo creo que si podemos ampliar más este término de convertir, es la palabra de Dios también lo que Dios usa para llamar a salvación a las personas. Es a través de la palabra, como dice Romanos, que por la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y la fe también es la que faculta al hombre para creer en Dios y de esa manera obtener la vida eterna. Entonces la palabra de Dios es la que tiene esa capacidad de convertir, de transformar el alma del ser humano. No es otra cosa, no es otra cosa. No es ningún otro método, no es ninguna otra cosa novedosa que podamos pensar nosotros para convertir las almas, para atraer a las almas a Dios. No, solamente la palabra, es la predicación de la palabra. Dios ha usado la predicación y la exposición de su palabra en el pasado para llamar a las personas a salvación y lo sigue haciendo en estos días también. No restemos ese valor a la palabra. Dios usa la palabra para convertir el alma, para ponerlo en el camino correcto, en la dirección correcta y para transformar esa vida. Entonces, ese era el concepto que tenía David. El primer concepto, la primera apreciación. La palabra, la ley es perfecta y convierte el alma. Luego dice en el mismo versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Habla de la fidelidad, habla de la fidelidad de la palabra, pero dice que esta palabra hace algo maravilloso, y es que hace sabio al sencillo. El resultado de la palabra. Ya vimos que convierte el alma y ahora nos está diciendo que hace sabio al sencillo. Todos nosotros sabemos que en la palabra hay una fuente inagotable de sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios. En la palabra hay sabiduría. Si hay algo que nosotros necesitamos es la sabiduría. Dice Santiago en su primer capítulo que si hay alguien que necesita sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios se la va a dar
y sin reproche. Necesitamos la palabra para obtener esa sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude, nos ilumine para poder tomar esta vasta sabiduría que encontramos en su palabra. La necesitamos y Dios nos lo ha dado, está a nuestro alcance. Este recurso, la sabiduría, está a nuestro alcance. La palabra es sabiduría de Dios para nosotros. Hace sabio al sencillo. Necesitamos de esa sabiduría. Necesitamos de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana, no de la sabiduría intelectual, sino de la sabiduría que viene de parte de Dios. Así que la palabra tiene también esa misma función. La palabra nos hace sabios. La palabra nos da la sabiduría que necesitamos para dirigirnos en esta vida. Ya que hay personas que tienen conocimiento, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la sabiduría. Y la sabiduría es precisamente poner o llevar a la práctica ese conocimiento que hemos adquirido. Y la palabra del Señor nos ayuda para que tanto lo que nosotros sabemos, lo que decimos, también sea congruente con lo que hacemos o con lo que somos. Y ahí tiene que ver pues la integridad también. Entonces, David apreciaba o consideraba la palabra como esa sabiduría, eso que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón del hombre. Son rectos. Cuando hablamos de rectitud estamos hablando que no hay desviación, que no hay, es algo recto, es algo que moralmente, voy a usar esa palabra, moralmente o éticamente está bien, es correcto. Y los cristianos, pues nosotros le damos mucha importancia a la parte ética, a la parte moral. Nosotros le damos importancia al comportamiento, a la conducta. Debemos de ser rectos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y la palabra nos ayuda, porque ella es recta. La palabra es recta, nos ayuda a moldear esa conducta, ese comportamiento, de manera que sea de acuerdo a los valores del reino de Dios. Que nuestra conducta vaya de acuerdo a los valores y no de acuerdo a los valores que tiene la sociedad en que vivimos. Esta sociedad, la ética, sus valores van cambiando, modificándose. Lo que hace 50 años no era correcto en la sociedad, hoy es correcto, hoy es aceptable. Lo que hace 50 años no era bien visto, como por ejemplo la homosexualidad, el lesbianismo, no era bien visto hace muchos años, hoy es aceptable. Hoy incluso lo quieren imponer y bueno, quieren hacer tantas cosas. Nosotros no vivimos bajo los valores de esta sociedad o conforme a los valores de esta sociedad, sino que vivimos conforme a los valores del reino de Dios. Y es la palabra, los preceptos, el precepto de los mandamientos, la ley de Jehová, son rectos estos mandamientos. Estos valores, esta ética del reino, es a la que nosotros nos debemos de suscribir, es a la que nosotros nos debemos de someter. Y dice que estos mandamientos de Jehová, que son rectos, alegran el corazón. Alegran el corazón. Y aquí hay algo bien maravilloso, y es que la palabra del Señor produce gozo. La palabra del Señor produce gozo. Ya vimos que la palabra de Dios produce conversión. Ya vimos que la palabra del Señor nos da sabiduría. Y ahora vemos que la palabra produce gozo. La palabra produce gozo. Alegra el corazón. Alegra el corazón. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 1, hablando del varón bienaventurado, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Realmente en la ley de Jehová, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son una delicia. O deberían de ser una delicia para nosotros. Debería de ser algo que llena nuestra alma, que llena nuestro corazón. Algo que realmente disfrutamos, la palabra del Señor. Amados hermanos, amada iglesia que me escucha, nosotros tenemos que aprender a disfrutar la palabra de Dios. Tenemos que disfrutarla. El momento de nuestra devoción diaria, donde vamos a meditar en ella, es para disfrutarla. El momento cuando estamos en la iglesia, todos reunidos para adorar a Dios y escuchar la palabra, ese momento tiene que ser un momento de deleite. Tiene que ser un momento donde nos podamos regocijar, nos podamos gozar, escuchando, meditando y llevando a la práctica esa palabra. Lamentablemente, como lo dije hace unos minutos,
Ese tiempo de la meditación a veces es el tiempo que a la gente menos le gusta. Pero realmente un alma convertida, un corazón que de verdad ha profesado su fe en Cristo, disfruta, se alegra en meditar en la palabra de Dios. Esa es una gran bendición, así que alegra el corazón. El versículo 8 también nos dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es pura. Y en ese sentido, nosotros entendemos que la palabra de Dios también hace un efecto o tiene un efecto purificador en nuestras vidas. La palabra nos está purificando, la palabra nos está moldeando, la palabra nos santifica. De hecho, eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando está haciendo la oración intercesora, la oración sacerdotal por sus discípulos, cuando él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra tiene un efecto purificador, santificador. Cuando nosotros nos exponemos, cuando nosotros vamos a la palabra, si hay algo que está mal en nosotros, Él se encarga de arreglar eso, Él se encarga de corregir lo que está deficiente, de purificar, de limpiar. La palabra tiene ese efecto de limpieza en el corazón de las personas. Y esto hace que nuestros ojos brillen, que nuestros ojos, dice el salmista, que alumbra los ojos, que alumbra los ojos. Esto trae luz a nosotros, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Verdaderamente, en esto que estamos leyendo, nosotros podemos ver el amor, nosotros podemos ver la pasión que David sentía o tenía por la palabra de Dios. Realmente es algo que nos debe de animar, que nos debe de alentar, nos debe de retar para que nosotros también podamos sentir eso mismo por la palabra del Señor. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí hace referencia a la palabra como el temor de Jehová. Y nuevamente se nos dice que es limpio. Se nos habla de los santos, se nos habla de que la palabra del Señor es algo realmente que nosotros debemos valorar y considerar como algo limpio y santo que permanece para siempre, dice David. O sea, hermano, y esto es literalmente es así. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Se ha querido detener, se ha querido quizás en algún momento destruir la palabra, pero no la han podido, porque una de las características de la palabra de Dios es que es indestructible y se manejan tantos volúmenes antiguos de la palabra que si se pudiera, si se destruyeran todas las Biblias, se maneja material citado en otros libros. Yo escuchaba esta ilustración, que si alguien se encargara de destruir todas las Biblias del mundo, y que no quedara ninguna Biblia, fuera posible volver a reconstruir una Biblia con todas las citas que hay de otros libros ajenos a la Biblia, con las citas que tienen otros libros, bien se pudiese volver a reconstruir una Biblia, porque no la han podido destruir, porque permanece para siempre. Existen tantos libros antiguos y la gente todavía los conserva, libros muy antiguos, pero la palabra de Dios es superior a cualquier otro libro y permanece y ha sido ampliamente difundida. Es el libro que más se ha impreso y que más se ha compartido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es indestructible y nosotros nos deleitamos y nos gozamos en eso. Bendito sea el Señor. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ya David como que agota quizás en su vocabulario lo que él está expresando sobre la palabra y dice así, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos justos. David ahí está resumiendo prácticamente todo lo que él ha dicho sobre la palabra. Él dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ese es como algo que él, donde quiere resumir prácticamente todo lo que ha venido diciendo de la palabra. Pero hay algo más que él dice sobre la palabra y dice algo muy, muy maravilloso.
Deseables, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjense que David fue un hombre verdaderamente rico. Quizás no igual de rico que su hijo Salomón, porque las riquezas de Salomón fueron bastante grandes, pero David fue un hombre rico. David tuvo mucho dinero. David tuvo muchas posesiones, muchos bienes materiales. Él sabía que era tener bienes. Él sabía que era tener bienes materiales. Quizás nosotros no podamos entenderlo porque a veces nosotros, pues, bueno, de hecho nosotros no tenemos esas riquezas terrenales, esos bienes materiales, a veces carecemos de eso, carecemos. Y quizás no lo podemos entender de la misma manera que lo entendía David. Pero David había llegado a la conclusión que todos esos bienes que él tenía, que todas esas riquezas materiales que él poseía, nada de eso se podía comparar con la riqueza de la palabra de Dios. Y él decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Él estaba consciente de que la palabra de Dios es más deseable, es más valiosa que el oro y aún que el oro afinado, el mejor oro. Él era consciente que la palabra de Dios sobrepasa en valor a todas las riquezas de este mundo. Era tan grande la apreciación y el amor que él sentía por la palabra que él la consideraba así, de esa manera, mucho más valiosa que el oro y que aún el oro afinado. Y estoy diciéndoles que David era un hombre que tenía riqueza y él podía hablar con toda propiedad. No había nada que llenara su corazón como lo hacía la palabra. La riqueza, el poseer bienes materiales puede traer alegría a nuestro corazón, puede traer cierta seguridad a nuestro corazón, pero nunca como la que trae la palabra de Dios. Las riquezas pues a veces traen una alegría quizás pasajera, momentánea, pero lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida, eso es eterno. Es eterno el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de la palabra. Cuando nosotros le conocemos más a Él, eso produce en nosotros todavía algo mejor, algo perdurable, algo que y tiene impacto que aún en la eternidad, porque la palabra del Señor ese es el propósito, que a través de ella nosotros podamos ser redimidos, podamos ser salvados y podamos alcanzar la vida eterna. David estaba consciente de eso y consideraba, apreciaba la palabra de Dios más valiosa que los bienes materiales. Pero también dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y aquí está hablando del sabor. No hay nada más dulce que la miel. La miel es lo más dulce cuanto a poder sentir, a tener algún sabor, es lo más dulce. Pero David consideraba incluso que ni aún lo más dulce en este mundo, en esta tierra, no se puede comparar con la dulzura que tiene la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestro corazón. Es más dulce la palabra, es más dulce, no hay nada. Con esto David quiere decirnos de que ni el oro, ni la comida, ni ninguna otra cosa de este mundo es mejor que la palabra. Ya que el ser humano pues prácticamente busca eso, ¿verdad? Busca los bienes materiales, la adquisición de bienes materiales y busca también satisfacer sus necesidades diarias, pero no es eso lo que llena la vida, no es eso lo que llena el corazón del cristiano. Lo que verdaderamente llena el corazón del cristiano es la palabra de Dios. Y en estos ejemplos, nosotros podemos ver la apreciación que tenía David sobre la palabra, el valor que la palabra tenía para la vida de David y el amor que caracterizaba a David por esta palabra. Pasión que nosotros debemos de imitar, de llevar a nuestra práctica. Decía, ya vamos a ir concluyendo, decía David, el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra del Señor nos amonesta, la palabra del Señor nos exhorta,
la palabra del Señor es comparada con muchas cosas, y una de las cosas con que es comparada la palabra es con un espejo. El hombre va a la palabra y la palabra es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestra cara, donde nosotros podemos ver nuestra vida, y cuando nos paramos frente a un espejo nosotros vemos lo que está mal, lo que no está bien, lo que no es estético. El espejo nos ayuda a identificar aquello que necesita ser arreglado, y la palabra del Señor es como un espejo para nuestras vidas, porque ahí nosotros podemos ver nuestros errores, podemos ver nuestras faltas, y la palabra no se queda únicamente ahí, no nos muestra la falta, sino que nos amonesta y nos lleva a practicar o a enmendar el error que hemos cometido. Y eso, el guardar esos mandamientos, el guardar esa palabra, hay un grande galardón. Cuando uno cumple, cuando uno aplica esta palabra, no solamente es oidor, sino que hacedor de la palabra, y cuando uno está cumpliendo con esa palabra, realmente uno se llena de gozo. Hay un gran galardón, hay un gran galardón. No porque nosotros nos sintamos buenos o que queramos sentirnos mejor que alguien, sino porque al cumplir con la palabra hay un gran galardón, hay un premio, hay una gran satisfacción en cumplir la palabra. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos y todo lo que somos es para la gloria de Dios, pero de alguna manera nosotros sentimos esa satisfacción cuando nosotros practicamos, llevamos a la práctica la palabra. Así que David es un gran ejemplo de amor por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que, esa es la conclusión a la que quiero llegar, esa es la reflexión final que quiero hacer, y es que quizás voy a tomar algunas cosas que dije al inicio, con la oportunidad que nosotros tenemos hoy de tener una palabra completa. La revelación de Dios está completa, los libros que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento están completos, han sido, son los libros que fueron aprobados por ambos cánones, y esa palabra que nosotros tenemos hoy, hermanos, esa palabra que hoy nosotros tenemos es para que la disfrutemos, es para que la amemos. Si la iglesia, en términos generales, está cometiendo errores y está haciendo cosas que no tendría que hacer, es por la gran ausencia de la palabra de Dios o por el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos amar esta palabra, porque en la medida que nosotros amamos esta palabra, vamos a estudiarla más, vamos a adentrarnos más, y eso va a traer grandes bendiciones para nosotros. Recapitulo lo que he dicho. En primer lugar, la palabra de Jehová es perfecta, convierte el alma. La palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová es recta, que alegra nuestro corazón. La palabra de Jehová es pura, que alumbra nuestros ojos. La palabra de Jehová es limpia, que permanece para siempre. La palabra de Jehová es verdad y es justa. Es más valiosa que el oro y es más sabrosa que la miel. Hay gran galardón cuando somos amonestados y enmendamos ese error, en cumplirlo, hay un gran galardón. Así que, mis hermanos, realmente damos gracias a Dios por haber dado la oportunidad de tener en nuestras manos su palabra. Tenía que ser escrita la palabra. Tenía que ser escrita, hermanos, la palabra. De hecho, cuando nosotros vemos que se le entregan a Moisés las tablas de la ley, Dios mismo escribe en las tablas de piedra. Él mismo escribe y luego le pide a Moisés que escriba también esto. Y es que es necesario que la palabra de Dios esté escrita, porque imagínense si la palabra del Señor hubiese sido transmitida de manera oral desde hace más de 2000 años. La información a nuestros días no fuera la misma, porque cada vez que se va transmitiendo de generación a generación se le van haciendo cambios y modificaciones. Así que era necesario tener una palabra escrita, era necesario tener una revelación, la revelación escritural, porque de esta manera pues aseguramos que lo que Dios dijo en el pasado lo tenemos intacto en el presente.
y que no va a haber cambio, que no va a haber modificación, ya que la palabra misma nos dice que si nosotros queremos hacer cambios a esta palabra, pues vendrá sobre nosotros el castigo del Señor, ya que esta palabra no se puede tocar, esta palabra no se puede manejar al antojo ni cambiar al antojo de cada persona, sino esta palabra es pura, es verdadera, y el temor de Dios debe estar sobre nosotros cada vez que nosotros vamos a la palabra. Acerquémonos con temor a Dios, porque es la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Así que tenemos la revelación de Dios. Nuevamente recordarles el tema con el que titulamos esta meditación, amor por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos tener un amor profundo como David tenía por la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por este privilegio maravilloso, un privilegio inmerecido, pero a ti te ha placido, Señor, que nosotros hablemos de tu palabra. Permite, Señor, que el amor y la pasión que tenemos por tu palabra sea aún mayor. Enciende un fuego en nuestras vidas, enciende una llama, Señor, que nos impulse más a amar tu palabra, a estudiarla, a leerla y sobre todo a llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Que Dios me les bendiga a todos.